Buena, bien. Buena, Choro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy yo les voy a presentar la entrevista de la señorita Yasna Zamora. Los temas a abordar serán sobre persistencia, independencia, es más importante la meta, las competencias laborales señaladas y una rúbrica de evaluación. Bueno, la persistencia. Se quiere más lo que se desea, se quiere más lo que no se ha conquistado con más fatiga. Es una frase de Aristóteles que señala a la persona entrevistada en mi podcast. Es una forma de pensar inconsciente del ser humano que ha prevalecido en el tiempo y que nunca se ha podido erradicar. Y esta forma de pensar no evalúa riesgos al momento de generar algo. Independencia. Es frecuente al querer realizar las cosas de forma independiente. En este proceso se puede triunfar o se puede fracasar. La entrevistada en este caso logró su cometido de crear su propia empresa y el factor que más se busca de la independencia es la administración del tiempo libre. Es más importante la meta. ¿A qué se refiere la entrevistada con esto? Se refiere a que varias personas pueden estar generando discusiones por temas que están en un mismo fin, pero con el propósito final igual. Entonces se llegará siempre a un consenso con el tal de lograr la mejor solución para todo y que esta sea la mejor idea de todas, o extrayendo una parte de cada uno. Las competencias laborales señaladas son la orientación tecnológica, la visión tecnológica y la capacidad de aplicación de la tecnología. El mapa funcional. En base a las competencias señaladas por la entrevistada, el mapa funcional que correspondería sería un mapa enfocado en alto grado de conocimiento de plataformas tecnológicas y mucha habilidad en la creación de estas plataformas, y una actitud de ejecución menor, ya que realiza la plataforma se estaría automatizando la empresa. Y bueno, la rúbrica de evaluación, que es de 5 indicadores, del 1 al 5, donde el 1 es el peor y el 5 es el mejor, tiene 3 caracterizaciones, como es la prevención, la venta y la creación. Señalaré los dos opuestos, en donde en prevención muere más de un trabajador al año, y el opuesto es no se accidenta ningún trabajador, ni tampoco muere. En venta, no vende los productos y o servicios, y por el otro puesto tenemos vende todos los productos y o servicios. Y en cuanto a la creación tenemos no crea productos y crea productos novedosos y que generan soluciones rápidas y eficientes. Muchas gracias. ¿Y qué hay de Yasna Zamora? No recuerdo que lo haya comentado en profundidad. No hablé como tal de la persona, hablé sobre lo que ella habla durante el podcast, profesor. Claro, me interesa saber cuál es su contexto laboral. Sería bueno comentarlo. Si es que lo recuerdo. Ella tiene, si mal no me recuerdo, ella tenía su empresa de prevención que trabajaba en un sistema tecnológico, trabajaba con otras plataformas. Claro. ¿Y a qué se dedica esa plataforma? No recuerdo tanto en detalle. Sí, el, eh, Por ejemplo, la distribución de su tiempo también de trabajo, ¿cómo era? Si se dio cuenta, el resto de sus compañeros daban una idea más o menos de cuánto hacían de back office, cuánto hacían de campo. Aquí es más o menos lo... eso se distribuía el 60% de su tiempo ella lo utilizaba en reuniones, el 20% de su tiempo ella señalaba que lo utilizaba en terreno y el resto del tiempo lo utilizaba en llamadas telefónicas. Claro. Ok. Ahora, la relación entre la entrevista y el texto leído. ¿Qué,
le hizo sentido o qué parte no le cuadró. O al revés, si qué parte le cuadró, como sea, que lo pudo enfrentar. La relación entre el texto y la entrevistada. La mayor relación que encontré entre uno y otro fue que ambos buscan ideas como de tecnología, que ambos hablan sobre que la tecnología es un factor que se debe comenzar a focalizar más en el ámbito de prevención. Exacto. Y de lo tecnológico, ¿qué herramientas tecnológicas conoce usted como apps, independiente que no sean de prevención, pero en general lo que se activa en su mente cuando le dicen tecnología? Cuando se habla de tecnología, lo que entiendo se ve más en un aparato eléctrico, entendiendo que la definición de tecnología es todo lo creado por el hombre, pero la definición se me va a un aparato eléctrico. Ya, y dentro de las aplicaciones tecnológicas que conocen más en el área de la web, en ese sentido, ¿cuál le resuena más? La aplicación Excel es la que más se me rebusca cuando hablamos de tecnología para laboral. Ya. Y de aplicaciones que sean como útiles, no necesariamente en prevención, de las que aparecen en los smartphones, en los celulares. La aplicación de WhatsApp, un medio de comunicación. ¿Ya? WhatsApp tengo una. ¿Cuál más? La aplicación de Google para búsqueda de información. Ok. Y la otra que se me fue el nombre, la aplicación de... La voy a buscar, ¿cómo se llama? Sí, vea su teléfono. ¿Qué tiene en su teléfono? No creo que tenga dos aplicaciones, supongo. Si no, sería bueno que tenga dos. ¿Cuáles son las que tiene en su teléfono? La aplicación de Drive para almacenamiento. Ya, perfecto. Ahí tengo otra. Esas son las principales que se utilizan y que se enfocan. No, pero las que usted usa, si no necesariamente tiene que ser con el área de prevención, con el área Cuanto a lo laboral. que uso, Instagram Ya, y Spotify. Spotify. Ok. Shazam no ocupa. No, Twitter un poco. tampoco. Next. Telegram, por un tema de bomberos. ¿Cuánto se llama eso? Telegram, Telegram. Netflix, no, Firefox, tampoco, Fastic, tampoco. Marine Traffic. Menos, ni siquiera la conozco. Es para ver las olas, para los que bucean o para los que hacen surf. Es súper bueno. Y esto es para transporte, Uber. No, nada de esas aplicaciones, profe. No, se transporta no por Uber. No Uber, ni Didi, ni nada de eso. No, transporte público, colectivo, micro o en auto, dependiendo del momento. Ok, y falta una en YouTube. Supongo que sí, ¿no? Sí, a veces sí. TikTok. No, Chuta, la primera persona que escucho que no ve TikTok. Ya. Chess, Chess, que es para jugar ajedrez. ¿Le no. suena? No, ya. Ok, era un poco para chequear en qué mundo vive tecnológico en su teléfono. Era de puro explorador nomás, de puro curioso. Vale, muchas gracias por su presentación y he tomado nota de todo lo que comentó. Ahora sí, comenzamos entonces con una nueva línea que tiene que ver con la clase de hoy. Espero que pueda comunicar. A ver, déjenme ver si la puedo ver porque si la tengo abierta, pero no me aparece.
¿Cómo que es esta? No, parece que no es esta. A ver. Debiesen ver algo que dice con identificación de competencias laborales. Y aparece una ¿Se especie. ve, profe? Sí, vale, sube, gracias. Ahora sí. Eh, Esto me parece que ya lo comentamos o ya lo mostramos en alguna oportunidad, y esto corresponde a un puerto. Este es un puerto por aquí cercano, ¿sí?, de nuestra región, y aquí están haciendo una postura de manteletas para evitar que exista caída de material que estén descargando o cargando. ¿Sí? Ese es más o menos el concepto que está ahí detrás. Están en el turno justamente en el que están haciendo la instalación de estas famosas manteletas para evitar la caída de algún material al mar, para todo lo que ello significa, el impacto que está generando en la zona, en fin. Entonces, ¿por qué está puesto acá? Porque la gran mayoría de las personas que están en el área portuaria no, no estudiaron algo en la universidad o en un instituto para estar ahí, sino que se han hecho a través de la experiencia, se han formado a través de la experiencia, y, y eso hace entonces que sea necesario estandarizar la forma en que se hacen las cosas en este lugar. Entonces, ¿de qué manera se hace? A través de un mapa funcional, hay que identificar las competencias laborales y con eso luego poder evaluar esas competencias y asegurarnos que las personas que están ahí efectivamente puedan eh, desarrollar la actividad de manera equivalente a como lo hace otra persona. Que parece que voy a tener que dejar de compartir porque se quedó pegado a la presentación. Eh, exacto, el semestre pasado les mostré incluso un video respecto a la situación, y claro, tenía que ver justamente con esto. Y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viendo porque obedece a lo que les decía yo. Gran cantidad de personas que están aquí no tuvieron la suerte de ustedes que están estudiando, sino que la vida los llevó a trabajar directamente sin pasar por ninguna universidad ni tampoco instituto, y una forma de reconocer esta experiencia práctica, esta experiencia en nuestro trabajo, es que se han hecho esfuerzos para poder eh, certificar esas competencias laborales. Las personas que forman parte de la tripulación, eh, comentaba con uno de los que está a cargo de esta operación, me decía que eran nigerianos y que los habían sacado del campo y los habían puesto en este buque. Algunos, de hecho, no tenían zapatos de seguridad, andaban con chalitas, y claro, por regulaciones nuestras, no se puede andar con chalitas en la cubierta. Entonces, el capitán tuvo que hacer todos los esfuerzos que están en su mano de poder entregarles los elementos de protección personal que son imperantes aquí en nuestro estado. Y, y bueno, ahí uno se da cuenta entonces que esas personas fueron sacadas de un ambiente laboral distinto al que tuvieron que ejercer acá, y empezaron a transmitir experiencia de una persona a otra, y las personas que se embarcan acá pasan prácticamente 6 meses, y por temas de pandemia, habían personas que llegaban casi un año arriba embarcados sin bajarse por temas de pandemia. Una cuestión como bien terrible, a pesar de que adentro tienen todas las comodidades que uno a lo mejor no piensa que existen, pero aún así estar encerrado no es algo gracioso. Todo esto que estoy comentando tiene relación con lo que vamos a ver hoy día, que está relacionado con la identificación de competencias laborales. Esto es por el lado de la cubierta, ¿cierto? Aquí está el buque
pero también acá hay otro mundo. En este otro mundo hay personas que trabajan en tierra, que trabajan en puerto, y también no todas tienen o no todas pasaron por en algún minuto el aspecto de instituto o formación, digamos, formal. Fueron adquiriendo sus habilidades de manera informal. Fueron traspasándose experiencias uno a uno. Y ahí lo que uno hace acá como operador es subir, subir, subir hasta llegar a la parte superior y luego ingresar a una grúa, que es la que permite la carga y descarga del material que sea desde el buque a la losa o de la losa al buque. Y, y claramente hay que mantener un buen estado físico para subir tanta escalerita por ahí. Hay personas que se dañan las rodillas. Realmente cuando la rodilla empieza a fallar es un síntoma de que subió de peso. Eso es como un dato, ¿sí? Así que si su rodilla le empieza a molestar, le está diciendo baja de peso porque ya no resisto, ¿sí? Entonces ahí hay que ponerse con alguna dieta para poder bajar de peso o comenzar actividad física intensa de tal manera de mantenerse activo y dejar de hacerle daño a esa rodilla. Mágicamente cuando uno baja de peso, el dolor de rodilla inmediatamente cede porque efectivamente lo resiente. Es una pieza bastante sensible al sobrepeso. Así que hay un mensaje para aquellos que están con un dolor de rodilla, revise cuál debería ser su peso o si en realidad su masa anda bien conforme a eso. Eh, el subir esta escalera, como les digo, no es sencillo porque son bastantes. Esta se multiplica por dos, tres. Son tres paños y tres paños que hay que subirlos en algunas ocasiones bastante rápido, no corriendo, pero rápido porque hay que hacer cambios de turno, en fin, y que hay que responder a ciertas horas de traspaso de información, traspaso también de cargo, traspaso de puesto de trabajo. Por este otro lado, también hay personas que no trabajan en la grúa, no todos trabajan en la grúa, sino que hay gente que está en puerto. Esta gente que está en puerto también tiene que eh, estar atenta a las operaciones para poder atracar el buque. El atracar el buque también no es una tarea sencilla porque ahí tienen una slinga. Esta slinga eh, puede ocurrir, que de hecho está dentro de los accidentes factibles y bastante probable, que por movimientos del mar, por el desplazamiento del buque, empiecen a hacer tensión sobre los soportes y finalmente puedan ceder estas espías. Y, y al ceder se produce un corte y ese corte, porque estas son unas cuerdas que tienen un diámetro no menor, puede perfectamente cortar una extremidad de un trabajador. Y lamentablemente han ocurrido casos en donde personas han perdido una mano, un pie, otros, el chicotazo es tan fuerte que hasta algunas personas las ha matado solamente por el impacto. El impacto es un tremendo impacto y no hay forma de poder recuperarlo. O han perdido incluso el rostro. ¿No? Es terrible el tema. Entonces hay que estar súper bien atento respecto a dónde me debo ubicar por un posible corte de espía, sobre todo cuando está en movimiento con marejada, por ejemplo, que uno diría, bueno, la autoridad marítima sabrá que no se puede atracar. Sí, el punto es que cuando se atracó no estaba con marejada, pero después la marejada comenzó a entrar potentemente y ahí el capitán, conjunto con alguien que está en la losa, tendrán que decidir si se dan de baja, o sea, si cortan y se van a la gira, o se quedan ahí capeando la marejada. Lo normal es que
se desplacen un poco y la van capeando y no se esté haciendo la descarga, pero se mantienen ahí. Para eso entonces hay que tener todo un mecanismo, una coordinación entre el capital y la persona y toda la cantidad de personas que están asociadas al atraque, que es una cuadrilla completa que está acá abajo apoyando la operación. Estas cuadrillas que están apoyando la operación no asistieron a ningún instituto, insisto con eso, ni a escuela formal para poder aprender a hacer eso. Generalmente gente relacionada con el ámbito de la mantención, mantenimiento, mecánicos por ahí, se han hecho a través de su vida laboral como cuadrillas de apoyo en lo que es la instalación, desinstalación de manteletas, atraque, desatraque. Esto es lo que se llama el shifting. El shifting es correr el buque de tal manera que se apegue a la losa, al muelle, ¿sí? Y finalmente se pueda instalar el puente, que es aquel que le permite unir el buque con el muelle. Entonces, ese puente también hay que instalarlo una vez que se haya hecho esa operación. Estos buques, cuando vienen cargados, eh, la distancia que va desde aquí, ¿vale?, hasta el muelle prácticamente es más o menos 50 centímetros. Uno puede llegar y saltar, o con un puente cortito ahí puede cruzar directo, casi en forma horizontal. Pero cuando comienzan a descargarlo, eh, puede pasar que usted instalado acá ya no pueda cruzar en forma horizontal, sino que tenga que subir. Y generalmente son como 10, 15 metros hacia arriba por un puente que va cambiando y modificando la pendiente porque como se está descargando, el buque comienza a subir, a ascender. Entonces, claramente cuando el buque ya está casi vacío, estas manteletas empiezan a ser voladas por el viento, porque entra el viento por debajo y las levanta. Claro, cuando las levanta, la probabilidad de que caiga algo que al mar que haya sido colectado aquí no es menor, ¿sí? Está la probabilidad cierta de que eventualmente pueda caer algo, o derechamente podría incluso caer la misma manteleta al mar en algunas operaciones un poco delicadas con relación al tema. Em, Todo esto que estamos conversando está asociado a competencias laborales que son adquiridas a través de la experiencia y que se pueden llevar a un mapa funcional. Con ese mapa funcional levanto un perfil ocupacional y con rúbricas puedo evaluar ese perfil ocupacional, de que hay varios perfiles que trabajan en esta línea. Entonces, hecha esta introducción, vamos a avanzar con lo que vamos a ver hoy. Las entrevistas. Idealmente es bueno y conveniente hacer la entrevista, ojalá durante la operación. La entrevista de tener la posibilidad de subir al, al, digamos, al buque, subirse al buque, hablar con la tripulación, interactuar con la tripulación. Esta interacción con la tripulación se hace a través de una entrevista semiestructurada. Semiestructurada significa que no es rígida, es una entrevista que más bien pasa a ser como una conversación entre el entrevistado y el entrevistador o entrevistadora y entrevistada, ¿sí? Para mantener el tema de la equidad de género y eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es plantearse preguntas que no deben estar ausentes en esa conversación y tratar de llevar el hilo de la conversación, por supuesto. Una de las recomendaciones cuando se hacen estas entrevistas es mostrarse interesado en lo que la otra persona está respondiendo y no solamente pegado en las preguntas que tengo que dar de baja en mi disco duro para que la entrevista termine, ojalá lo más pronto posible. Eso es lo que no hay que hacer. Aquí hay que relajarse con el tiempo, ir con la predisposición que si usted, supongamos,
ha previsto estar solamente 30 minutos y en 30 minutos dar de baja la entrevista, pero se da cuenta que cuando ya lleva 25 minutos todavía no desarrolla ni siquiera la primera pregunta, entonces la conclusión es que tiene que ir una segunda vez. No sería bueno empezar a acelerar las preguntas y respuestas porque finalmente pierde el sentido. Porque el trabajador, una vez que usted logra engancharlo con la primera pregunta, en forma natural, comienza a comentar temas que no necesariamente están relacionados con esta operación de ir y subir. Seguramente le empieza a comentar sobre, a lo mejor, em, la cantidad de veces que han ido a reparar esta manteleta. Y para usted es un dato interesante, importante, porque el que hayan tenido que reparar constantemente estas manteletas significa que seguramente se ha caído varias veces o está expuesta al sol o no. Bueno, ahí hay un montón de temas que poder rescatar con una pregunta que no tenía nada que ver con la manteleta. De hecho, su foco no estaba en saber qué pasa con la manteleta, pero salió a la luz el tema de la manteleta que, por supuesto, podría incidir incluso en sus propias actividades laborales. Si yo hago el detalle del perfil de las actividades laborales que desarrolla, en ninguna parte veo que está incluida la actividad de enrollar o de eh, incorporar o cambiar las manteletas cuando están en mal estado. Pero sucede que con la conversación me enteré que él lo hace y que aparentemente lo está haciendo cada vez más frecuentemente. Entonces, esa actividad que no está declarada, debiésemos declararla porque ya forma parte de su actividad normal. Y claro, en, en el perfil ocupacional inicial quizás no está declarada porque las manteletas eran nuevas y no estaba la intención tampoco de cambiarlas tan frecuentemente. O sea, lo que voy yo es que las entrevistas deben ser semiestructuradas con un pool de preguntas básicas y luego dejarse llevar respecto a cómo va avanzando la, la entrevista. Las preguntas en realidad son un poco para quebrar el hielo, para ir avanzando con una seguidilla de respuestas y en esa seguidilla de respuestas, para que la persona sienta que usted está involucrado, podrían aparecer nuevas preguntas de lo que la persona está comentando. Eso es lo que se conocen como los hallazgos. O sea, su objetivo era identificar la actividad laboral, pero en la pasada usted está extrayendo información del contexto laboral, que también ayuda a poder luego desarrollar de forma pertinente un mapa funcional. Porque para el mapa funcional no solamente interesa la actividad laboral, sino que también su contexto, el dónde está, qué hace, cuáles son las condiciones eh, climáticas en las cuales desarrolla su actividad. Eso no aparece en la actividad laboral, pero por supuesto que va a incidir en el desempeño de. Entonces, en términos generales, las entrevistas semiestructuradas permiten profundizar características específicas de la ocupación, dando mayor libertad y flexibilidad en la obtención de la información. A eso me refiero con dejar fluir lo que el trabajador o trabajadora quiera comunicar respecto a esa primera pregunta de aproximación. Es bueno, eso sí, tener un guión de entrevista. El guión de entrevista tiene que ver con las preguntas. Ese es más o menos el guión. Primero voy a preguntar esto, luego voy a preguntar esto otro. Cuando tenga un lapsus muy pronunciado de tiempo, tener también otra pregunta como plan B. Eh, Preguntas que no fallan son, una vez que uno obtiene la información, el preguntar el por qué, el para qué, el cómo, quién, quién hace esto, quién podría hacerlo también, de qué otra manera se podría hacer, qué recomienda para hacerlo mejor. Ese tipo de preguntas son súper bienvenidas al momento de entrevistar a alguien, porque son preguntas de interés. Me refiero que una vez que uno pregunta eso, da la sensación de que
el entrevistado realmente se está preocupando o por lo menos le interesa en forma seria o en forma, sí, en forma, ¿cómo se dice? Le interesa realmente el puesto de trabajo, eso es, le interesa realmente y no lo está haciendo por hacerlo, ¿sí? Sino que realmente está interesado en poder extraer información porque seguramente su foco va a estar en mejorar ese puesto de trabajo o definir y estandarizar un puesto de trabajo con el cual después se pueda esa misma persona certificar. Así que ahí es un ganar-ganar, porque si está bien estructurado el puesto de trabajo va a ser muy fácil después certificarlo. Eh, Importante, eso sí, eh, si usted tiene claro que va a destinar una hora o va a destinar 30 minutos y su objetivo es ir una sola vez, entonces ahí tiene que aplicar una estrategia distinta, empezar a cortar a lo mejor al trabajador si es que se está explayando demasiado en otros temas, pero puede generar un efecto nocivo porque después el trabajador a lo mejor simplemente se ve con monosílabos, sí, no. Y como que no es tampoco la idea, porque como les digo, lo que interesa acá es que la persona pueda fluir con información y yo de ahí comenzar a tomar nota y a lo mejor se me pueden ocurrir otras cosas y que pueden ser útiles para poder incorporar en su perfil ocupacional. En las preguntas, el guión de entrevista es simplemente para que no se note que usted está improvisando. Eso es. O sea, que como que está improvisando la entrevista. No, siempre se va a ver bien que usted lleve una especie de, de tablet, puede ser, o también puede ser un cuaderno, en donde tenga apuntado un par de preguntas, consultas. Algunos lo que hacen de los entrevistadores es decir, ¿puedo grabar? Y si la persona le dice que sí, perfecto, graba y después transcribe. Pero hay algunos que son un poco quisquillosos, se persiguen y dicen, no, prefiero que no. Entonces ahí lo obliga a tomar nota o por lo menos cada cierto momento hacer un alto y anotar las ideas principales para que no se le olvide y a partir de eso después tomar acción con relación a dónde poner esa información. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes no debiesen dejar fuera de esta entrevista? Son cuáles son sus funciones, sus actividades concretas, cuáles son sus tareas y los conocimientos o qué conocimientos tiene sobre la tarea que está desarrollando. Eso es lo que debería, como mínimo, tratar de incorporar en este pool de preguntas, un kit de preguntas. Entonces aquí aparece un detalle más o menos de lo que usted tendría que hacer o lo que tendríamos que hacer hoy, que es preparar un guión. Un guión ajustado a los objetivos, considerando, por supuesto, los temas importantes, los tópicos. Entre un listado de preguntas amplias. O sea, no es buena idea, por ejemplo, preguntar, la actividad que usted hace es recopilar, por ejemplo, es limpiar las manteletas. Entonces, esa respuesta es un sí y un no. No es bueno hacer esas preguntas porque son preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que tienen respuestas sí y no. Y no da espacio a la saturación de información. Entonces tienen que ser preguntas abiertas que la persona las tenga que desarrollar. Y en ese desarrollo es donde aparece mucha información con una gran cantidad de detalles que uno desconoce y que la verdad uno queda sorprendido a veces con tanto detalle que manejan estas personas que se dedican a cualquier actividad que no esté en la línea de lo que ya sea profesional. Segundo término, asegurar la pertinencia de la entrevista para levantar información de la ocupación. La pertinencia tiene que ver que tenga relación con lo que ustedes están evaluando, o sea, son preguntas que tienen asociados a la actividad laboral que ellos desarrollan. Luego, cuidar los aspectos contextuales, se debe garantizar la comodidad del entrevistado, por eso les decía, si
desde el punto de la comodidad de ustedes. Uno puede llegar y preguntar, ¿puedo grabar de entrada, no al medio? ¿Sí? De entrada decir, es una entrevista, que queremos hacer un levantamiento de competencias laborales, finalmente queremos hacer un mapa funcional y queríamos hacer un par de consultas. Podemos grabar y de ahí se lanza con todo. Pero si la persona se muestra incómoda, entonces sin comentario, pues no graba. Y como ya le dijo que se sentía incómoda con el grabar, ahí yo creo que tendría que hacer uso de su mente y empezar a guardar en su mente todo lo que esa persona le dice, o por lo menos cada cierto minuto pedirle a la persona que se pueden hacer un alto breve, o usted mismo puede decir eh, si podemos hacer un recreo, un receso breve para poder tomar nota. Bueno, no le dice que iba a tomar nota, pero puede perfectamente decir que lo están llamando, no sé, algo que le permita hacer un receso para poder conciliar todas esas ideas, que no se les vaya, porque la memoria es muy frágil, sobre todo si no está grabando, ¿sí? Ahí se las tiene que ingeniar para que la persona no se sienta incómoda, que que mientras ella habla, usted está escribiendo. A veces hay personas que se incomodan con eso. Es bueno preguntarlo para que la conversación fluya. Em, Importante entonces, ya lo había comentado, que el entrevistador, perdón, el entrevistado, entrevistada, comprenda bien cuál es el objetivo de usted. El objetivo de usted es simplemente levantar las competencias laborales. Hay gente que se asusta con esto porque piensan que les van a quitar el puesto de trabajo, o piensan que fueron enviados por el jefe y justamente andan buscando una razón por la cual desvincularlo. Entonces, qué mejor que salga mal evaluado en las competencias laborales y ahí el gerente o quien sea que esté a cargo los da de baja. No, no, de hecho, menos usted, porque lo que nosotros estamos haciendo es aprender a levantar competencias laborales, porque eso nos va a servir mucho luego para identificar los peligros que tiene cada una de esas actividades laborales. De ahí la, la importancia que tiene el saber hacer un mapa funcional, porque con el mapa funcional voy a tener claridad de todas las actividades que desarrolla y voy a adquirir la habilidad de identificar peligro en cada una de esas actividades. Ya no le van a contar cuentos cuando una persona diga qué es lo que hace un mecánico o qué es lo que hace un vendedor ambulante. Ustedes ya lo observaron, las actividades, y luego ese conjunto de actividades que ya fueron observadas por ustedes, más encima fueron obtenidas a través de una entrevista y la observación directa, va a ser bastante más sencillo transitar a la identificación de peligro. En forma natural van a llegar ahí. Y luego viene la parte final, que vendría siendo una presentación y preparación del entrevistado respecto al tema y entorno. Con eso, más que suficiente para el concepto de entrevista. Entonces, con la entrevista lo que andamos buscando, en definitiva, es lograr la estandarización de las competencias laborales. ¿Eso qué significa? Que las personas que están acá en la mañana, turno A, no disten mucho de la forma en que lo hace el turno B o que lo hace el turno C. Está tan estandarizada la actividad laboral que ya nos da lo mismo si está el turno A, el turno B o el turno C. Suele ocurrir en empresas en donde de repente dicen, no, es que aquí trabajó hoy día el turno A, por eso se hizo así. No debiera ser, porque da lo mismo que turno esté. Debiese la actividad estar tan estandarizada que no debiéramos notar qué turno estuvo presente haciendo esa actividad o haciendo esa operación. Ese es el objetivo, estandarizar la competencia laboral de tal manera que no existan desviaciones entre una operación y otra porque hay un cambio turno, que significa un cambio de forma de trabajo. No debería ser, no debería ser. Bueno, la entrevista debe estar entonces enfocada aquí a temas asociados a la función, en la identificación, a la función laboral, a las competencias laborales y, por supuesto, según el sector productivo al que está perteneciendo. Ahí, de alguna manera, está soplando de que no es mala idea que si usted va a ir a entrevistar a alguien relacionado con
en el área mecánica, ver el catálogo de Chile Valora y ver si hay algún perfil relacionado a lo mecánico, y por ahí le pueden también aparecer un par de dudas que las puede eh, convertir en preguntas útiles para su entrevista. Eso ayuda a alimentar al guión que usted va a utilizar para hacer esa entrevista. Y aquí se señala en forma explícita que el guión debe contener entonces los tópicos o temas relevantes para poder dar cumplimiento al objetivo de esta etapa. Esta entrevista puede ser preparada back office, o sea, desde la casa, con información de Chile Valora, con información de buscar información en general, como que también puede ser complementada con las observaciones de terreno. Las observaciones de terreno son estas, ¿sí? Es mirar, solamente mirar, y empezar a mirar, y ahí cuando usted está mirando, seguramente le van a aparecer muchas preguntas. Y esas mismas preguntas las anota, las anota, las anota, y luego cuando llegue el momento, se acerca donde este mismo viejito que está acá, de casco amarillo, y le hace la pregunta, ¿y por qué usted se puso encima de esto cuando estaba haciendo el traspaso de no sé qué? Entonces ahí seguramente le da a dar una explicación de por qué tenía que hacer así y no del otro lado. Cuando uno hace preguntas, tratar de que las preguntas no sean insidiosas. ¿Cuál es una pregunta insidiosa? ¿Por qué se expone en forma temeraria arriba de la manteleta si el buque se va hacia un poco hacia la derecha, que puede ahogarse? Cosas de ese estilo no está bien preguntado, ¿sí? Acá hay que tratar de ser lo más sutil posible y que él incluso mismo se va a dar cuenta que lo que hizo fue una actividad temeraria y que no debería repetirla, que lo hizo para cortar camino. Seguramente, si usted lo plantea de la manera sutil, él se va a relajar y va a admitir que efectivamente hizo un acto no, no correcto o hizo un acto temerario provocado por a lo mejor eh, la premura de poder sacar la actividad o por alguna otra situación que la puede comentar ahí. Entonces tratar de evitar ese tipo de preguntas un poco agresivas o insidiosas que no incomodan al trabajador. Se haga preguntas como desde la ignorancia. Oye, ¿sabe qué? Me quedó una duda o no me quedó muy claro el por qué hizo esto o cuál es la razón por qué hace esta actividad o cuál es la forma en que usted hace esa actividad. Entonces, un poco para comparar, contrastar lo que usted está observando y lo que aparece en el procedimiento o lo que aparece en su perfil ocupacional. Y de ahí puede sacar conclusiones que son también útiles para el concepto. Bien, entonces sigo acá, en esta parte ya voy. Ya lo conversamos. Aquí van los tópicos. ¿Se acuerdan que decíamos aquí que incluye los tópicos? Aquí aparece. Para estandarización de los tópicos. El guión debe contener los tópicos. Entonces, el guión. Preparemos el guión. El guión debe ir a aparecer al menos preguntas asociadas a estos temas. Un par de preguntas a las actividades primarias. ¿Qué hace usted? ¿Por qué lo hace? ¿Cada cuánto tiempo lo hace? ¿De qué otra manera podría hacerse? ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién debería hacerlo? Que son preguntas distintas. El quién está asociado a si hay alguna competencia que se exija para que esa persona haga ese trabajo. Por ejemplo, si es un gruero, debiese tener una certificación para eh, maniobrar esa grúa. Lo mismo que cuando uno transita por una carretera, debe hacerlo con una licencia de conducir. Y también hay licencias, o si está buceando, también debe hacerlo con una licencia para buceo, licencia comercial, cual sea la que sea. A eso se está refiriendo. Luego, el aspecto normativo reglamentario. Aquí lo que apunta es normativas que estén en el área de seguridad, salud ocupacional,
relacionada, por supuesto, con la temática. El proceso productivo en el cual está inserto este puesto laboral. Entonces ahí el proceso se entiende como el conjunto de tareas, procedimientos que realiza una empresa para poder transformar una materia prima en bienes o servicios. Entonces, el proceso siempre va a ser una cantidad de entradas transformadas en otra cantidad de salidas. Entonces, las entradas habitualmente son materias primas e insumos, y las salidas generalmente son productos, pero también residuos. Entonces, hay que estar atento en esos dos elementos, entradas y salidas, para poder ir haciendo preguntas en esa línea. Luego aquí aparece algo sobre la trazabilidad con las subdimensiones del marco de cualificación técnico profesional. Hay un marco de cualificaciones. Ese marco de cualificaciones que lo que ha hecho el gobierno, el Estado de Chile, ha querido ir avanzando desde un marco de cualificaciones de técnico a técnico profesional, a ingeniero, a magíster, a doctorado. Creó todo un mapa, un marco de cualificaciones y que ya lo tiene más o menos bastante estandarizado y que incluso ha generado también rúbricas en ese sentido. Y el objetivo es que en el futuro podamos ir reconociendo aprendizajes previos, los RAP. Los RAP nos permiten es el reconocimiento de aprendizajes previos. Eso va a permitir entonces que una persona que no haya entrado a ningún instituto, ninguna universidad, al momento de certificar estas competencias ya tenga esa competencia certificada que a lo mejor con un par de cursos más pudiese optar a un título, porque va a tener el reconocimiento de aprendizaje y además un par de cursos, con lo que va a poder entrar a validar como un título profesional. Porque el marco de cualificación técnico-profesional tiene una serie de resultados de aprendizaje que se pueden, comillas, convalidar. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, esta parte ya la hizo porque él trabaja en esto. Entonces habría que agregar algunos elementos que tienen que ver más con la línea de la gestión para poder entregarle, por ejemplo, un título de profesional a esa persona. Y de ahí lo mismo, ya soy técnico, ¿qué me falta para ser ingeniero? Mira, faltan estos otros elementos y nuevamente lo mismo, pasamos nuevamente con un RAP de aquí al ingeniero. Y luego el ingeniero, la misma historia, ¿cuánto me falta para el magíster? Y así puedo crecer. O sea, desde el absoluto cero hasta llegar al grado de doctor, si es que se quisiera llegar. ¿Sí? Ese es como el sueño. Eh, pero en lo concreto nosotros tenemos que buscar preguntas que están asociadas a cada uno de estos tópicos para poder realizar el guión. Y con esto ya estamos terminando, porque aquí aparecen los productos. Y aparecen los productos porque ya estamos cerrando. Los productos se refieren a, si ustedes están, por ejemplo, entrevistando, por ahí escuché vendedor ambulante, no se refiere a lo que venda el vendedor ambulante, no es ese producto al que nos estamos refiriendo. Se está refiriendo al listado de productos realizado en el perfil. Y ese perfil podría ser perfectamente habilidades para poder dar vuelto. Ese es un resultado, un producto, porque la persona para poder vender tiene que tener conocimientos en aritmética, para poder sumar, restar. Si me pasaron 20.000 pesos y esto cuesta 18, saber que tengo que dar un vuelto de 2.000. Esas son habilidades, claro, aquí puse uno sencillo, pero si uno se va a la feria, la verdad que a veces uno queda muy sorprendido la forma y la habilidad que tienen los feriantes en sacar cuentas sumamente rápido. Y estamos sumando 2.500, después 8.000, 3.000, 2.200, 550, 480 y de repente dice son 6.400, 6.850. Y uno hace las cuentas y claro, son 6.850 pesos. Increíble. Bueno, eso se adquiere a través de el tiempo, la experiencia
y es lo que uno debiese consolidar en ese perfil ocupacional. Esos son los productos. Entonces, si hablamos de feriante, no hablamos de las verduras, las frutas, no, pues, estamos hablando de cuál es el producto del perfil ocupacional que una vez a través de su experiencia ha logrado consolidar como producto. Los conocimientos ahí son necesarios para desempeñar las funciones, lo que estamos hablando recién, por ejemplo, conocimiento en aritmética. Ahí ya también les recomiendo revisar el catálogo de Chile Valora, porque ahí aparecen algunos ejemplos que ustedes lo pueden tomar para poder formular su propio perfil ocupacional. Normativas que estén relacionadas con la temática y el contexto, aquí está donde uno satura con información a través de estas entrevistas, porque aquí aparecen cosas como, por ejemplo, las ofertas formativas, trayectorias laborales, formativas, asociadas a la función del contexto industrial, comercial, contratista, entre otros. El propósito principal, licencias habilitantes, lo que les decía yo, licencias o certificados para poder operar una grúa, por ejemplo, documentación legal requerida, cuáles son las etapas o procesos, procedimientos instructivos que están incorporados en el perfil y, por supuesto, identificar las actividades primarias y de apoyo. Las primarias es la esencia, las de apoyo son de servicios. Por ejemplo, en una universidad, la actividad primaria es la docencia, lo que estamos haciendo ahora nosotros. Yo estoy explicando esto, ustedes están consumiendo el servicio y el apoyo, todo lo que es apoyo, sería, por ejemplo, el servicio de biblioteca, el servicio de alimentación, todo eso son apoyos. Eh, la parte de jardines también, porque si uno va al jardín o digamos al patio y hay gente que tiene que hacer mantención a los jardines, también eso es parte del apoyo. Si yo saco el apoyo, ¿se pierde la actividad primaria? No, pero por supuesto que pierde valor. Es distinto estar en un lugar donde no tengo acceso a libros y en donde sí tengo acceso a libros. Puesto que se va a ver dañado si es que los de apoyo comienzan a no hacer bien su trabajo. Función administrativa, procedimiento, entre otros. La recomendación entonces acá es leerse algún catálogo relacionado con el perfil que ustedes están haciendo y de ahí van a poder eh, redactar mejor las preguntas del guión. Y aquí ya vamos con las observaciones a terreno. Hasta aquí hay alguna duda o consulta porque esto ya es otro tema. Lo de entrevista ya está listo, hay que hacer un guión y ahora pasamos al terreno. Profe, Sí, le escucho, me quedo sin... hace dos diapositivas atrás puso matriz funcional. ¿Eso se refiere al mapa funcional? Claro, exactamente, tal cual. Ah, ya. Muy bien entendido, sí, exactamente. Ya. Okay. Ya, la observación en terreno. Bueno, el nombre lo indica, es una observación directa, no es indirecta, no es que usted saque fotos como lo que estamos viendo ahora, en donde yo saqué una foto, y claro, esta foto que yo saqué es una foto que saqué sin permiso, o sea, no dije, oye, posemos a la foto, saqué una foto sin que estos viejos se dieran cuenta, ¿sí? O sea, una foto que fue sacada desde una grúa, que está en altura, y observé con zoom lo que estaban haciendo. Eso no siempre se puede hacer. Yo, por supuesto, aquí tenía la autorización para hacerlo, pero eso no siempre se puede hacer. Y nuevamente ahí tendríamos que insistir, puedo tomar fotos, puedo capturar algunas imágenes de la actividad, porque trabajar en cubierta no es bastante arriesgado. O sea, trabajar en cubierta no digo que no sea carta, si es que las cosas no se dan, pero en lo posible, si se puede pedir permiso y se le dan, genial. Si no, bueno, a lo mejor verlo en otra oportunidad. O si no, sería a través de ir tomando nota de lo que observó. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Ir a terreno y ponerse a observar. Y la observación
el nombre lo indica, es simplemente observar. Yo no interfiero la actividad laboral que está desempeñando la persona que estoy levantando, haciendo las observaciones en terreno. Nótese ahí algo importante, dice, se realiza durante el pleno ejercicio de sus labores. O sea, aquí no estamos simulando. Aquí yo no estoy diciendo, ¿sabe que quiero sacar una foto, por favor, pose? Tampoco. Mira, haga como que está vendiendo, haga como que está trabajando. Esa no es la idea. La idea es sacar fotos como la que les comenté yo, la que les mostré yo. O sea, no fue una foto simulada, no, yo no les dije, mira, hagan como que usted está sacando una manteleta, usted haga como que está llamando al otro. No, una foto realmente como es. Eso es fundamental porque a partir de eso uno puede ir sacando buenas conclusiones que no forman parte de una simulación, sino que de un ejercicio en pleno, o sea, la actividad real. Eso no siempre ocurre porque no sé si les pasa o no, pero no sé si en el colegio tuvieron esa oportunidad en donde a lo mejor alguien les decía, hoy día va a ir un profesor a observar la clase o no sé qué, pero era un ente externo. Entonces, eh, eso altera la medición. ¿Por qué? Porque las personas cuando saben que están siendo observadas, eh, actúan de manera distinta. ¿Sí? Hay una actuación, eso viene como en el gen del ser humano, a actuar distinto cuando lo están mirando. Y entonces ahí hay que tratar de hacerlo con las 3 T, tono, tino y tacto. Tono, tino y tacto. Y eso significa eh, pasar lo más inadvertido posible, que casi nadie se haya dado cuenta que ustedes lo estaban mirando. ¿Sí? Esa es como la idea. Porque en la medida que se den cuenta, pueden comenzar a actuar de manera distinta y no es realmente lo que ellos hacen habitualmente. Quizás hacen otras cosas que ustedes nunca se van a enterar porque ustedes están ahí y por eso es que están actuando de esa manera. Y la observación entonces resulta de mucha utilidad. ¿Para qué? Para contrastar y complementar información que ya hayamos recopilado, por ejemplo, a través de fuentes secundarias. Esto vendría siendo una fuente secundaria. Esto. O sea, por ejemplo, uno de su equipo sacó una foto, pasó un día y la sacó nomás, sin autorización, trabajó encubierto porque uno puede llegar y sacar fotos a una carretera o a una calle y si hay un vendedor ambulante, bueno, estaba ahí nomás, pero no hay conflicto con eso. Pero al sacar esa foto, eh, es una información secundaria porque usted en realidad no estuvo ahí, es una foto que le llegó y sacó sus conclusiones. Entonces, cuando va a esa visita a terreno, inmediatamente puede darse cuenta de que lo que vio en la foto realmente fue una situación particular o al revés, validar que esas actividades que usted observó son las que se repiten a diario y forma parte de, del día a día de ese trabajador. Entonces nos permiten contrastar la, lo que usted también se supone conversó o conversará con entrevistas con los mismos trabajadores o con expertos relacionados en el tema o actores también relevantes del sector productivo. Porque aquí, claro, nosotros vamos a llegar, eso sí, solamente al nivel de el trabajador, no de quién es el dueño o de quién es su empleador, sino que del trabajador propiamente tal. Entonces, eh, al final dice acá, con el desempeño real del trabajo en su puesto de trabajo, de manera de observar el alcance del perfil, identificando los conocimientos, habilidades, eso ya lo dijimos ya. Condiciones de seguridad, también, bueno, eso también es importante ver en qué condiciones está desarrollando su trabajo. Por ejemplo, si estoy observando un vendedor ambulante, entendiendo el buen sentido del ambulante, ambulante significa que anda deambulando por calles, y ahí ni siquiera hay que preguntarle si está expuesto a radiación UV, porque usted observa que la persona está todo el día expuesta a la radiación UV, y sobre todo en esta época estival que los rayos son potentes, los rayos UV, entonces no hay que ni siquiera preguntárselo.
Esa es una observación suya y que ya la rescata y la incorpora. Lo otro, vendedores ambulantes o personas que están relacionadas con actividades ruidosas, tampoco hay que hacer ninguna medición de ruido para darse cuenta que están expuestas a ruido. ¿Por qué? Porque el lugar en donde están desarrollando su actividad laboral no permite hablar en forma normal, sino que hay que gritar. Si hay que gritar, significa ya que está en un entorno ruidoso. Así que varias de las condiciones se observan más que se preguntan. Aquí en la entrevista uno hace preguntas de cosas que no puedo observar, pero en el terreno uno observa y es lo que puede observar con sus 5 sentidos, cosas que no debe preguntar, sino que usted al verlas las incorpora en el perfil. Ejemplo de cosas que usted observa: la exposición a compuestos, exposición a radiación UV, exposición a ruido ocupacional, eh, tiempos de desplazamiento de un punto a otro, bueno, todo lo que sea observable por sus 5 sentidos, olores, también puede ser perfectamente. Profe, una Sí, consulta. Y como en este tiempo de pandemia también podría ser que está expuesto a COVID. claro que sí, pues, Sí, claro. porque yo vivo en el centro de Valparaíso y, bueno, al principio del año pasado los feriantes sí se tomaban sus distancias como de 2 puestos, pero ya después como que se acostumbraron y empezaron a estar muy juntos, antes de incluso de la vacunación. De Sí. hecho, murieron 3 comerciantes de mi calle por COVID. Mm. Claro, esos son antecedentes, datos duros. Ya, ya no es un tema así semántico de, de la idealización o un mito, sino que ya son datos duros en donde uno los puede ir incorporando en el contexto laboral. No va en el perfil, sino que en el contexto. Claro que sí, en estos tiempos puede incorporar ese elemento adicional. Ya. Sí, súper. Bueno, de ahí que se aplican durante la ejecución. Y aquí hay otros elementos ya finales. Observaciones en terreno están asociadas a características de la industria en donde se desarrolla la función laboral, a estandarizar temas normativos relacionados a la misma, si es que existen. Normativos, por ejemplo, en que tenga que cumplir ciertas normas para poder llevar a cabo su actividad laboral. Eh, Luego, el más abajo, revisión de los productos preliminarmente elaborados en el marco. Bueno, producto, recuerden que no se está refiriendo a un producto, ¿sí? Un producto químico, no, son productos que forman parte de este marco de cualificación. Este es un marco de proyecto de competencia para que se asegure la pertinencia de esa competencia, una consistencia técnica también, y que sean aplicables a distintos contextos laborales donde se desempeña esa misma función identificada. Eso es más o menos en síntesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer en este corto tiempo, que siempre no nos alcanza porque esto es simplemente una introducción para poder luego presentar, que no va a ser hoy día, es armar el pool de preguntas que vendría siendo el guión. O sea, el entregable es el guión. El guión considerando los elementos, los tópicos que aquí aparecen, los tópicos, y cuáles son los elementos observables. Entonces, armarse una especie de, eso se llaman observaciones de terreno, las OT. ¿Qué cosas debería anotar en esa hojita? Bueno, primero el día, la fecha, observaciones, y dentro de las observaciones, ahí usted puede ver observaciones de las condiciones, observaciones de las acciones. Eso vendría siendo más o menos el esquema de las observaciones en terreno. Sin duda que no puede especular cuáles van a ser esas observaciones, claro que no, pero sí puede ya armarse una tablita en donde usted simplemente va a ir completando los elementos que están incorporados en lo que uno espera observar en terreno. Entre ellos entonces decía la fecha, obviamente, el lugar de trabajo, el entorno, alguna fotito podría incorporarse, por supuesto que va a ser súper bienvenida incorporar una foto en esa
observación de terreno. Las observaciones desde el punto de vista preventivo están orientadas a las condiciones, entonces condiciones laborales, lo que puedo observar en el entorno de esas condiciones laborales. Y las observaciones también, a esto de observación en terreno en realidad se le llama inspecciones. O sea, lo que estamos haciendo ahí cuando observo condiciones en realidad son inspecciones. Y cuando observo a una persona, hablo de observaciones del puesto de trabajo. Eso vendrían siendo las dos. Entonces, debiese orientarme a mirar la condición, que vendría siendo como una inspección, y también mirar al puesto de trabajo. Mirar cómo se ejecuta la actividad laboral, qué cosas hace, con qué frecuencia las hace, cuánto tiempo las hace, y el por qué las hace no podría ser parte de su especulación. No le puede preguntar porque aquí es solamente observar, sin interactuar y sin preguntar nada. Usted saca sus propias conclusiones. Y luego, como estrategia, podría ir a hacer la entrevista con esa observación previa a terreno. Entonces, por supuesto que la entrevista, el guión, usted ya lo tiene armado con los tópicos deseables, que la puede complementar con las observaciones de terreno. Con las observaciones de terreno puede complementar esas preguntas que tiene preparadas para el guión. Ambos deben tener un formato y que también esos formatos, entiendo, debiesen estar disponibles en Chile Valora. Así que para que le eche un vistazo, o los construye usted en forma independiente. Y aquí es deseable tener cualquier tipo de formato. Puede ser un Word, puede ser un PowerPoint, puede ser un Excel, o puede ser cualquier otro dispositivo que a ustedes se les ocurra para poder ir guiando esta entrevista y también guiando el terreno. El terreno, insisto, no tiene que ser algo improvisado, tiene que estar pauteado. Entonces que aparezca una especie de, no sé si de checklist, pero elementos que me permitan saber qué debo chequear, para que cuando yo me vaya a ese lugar no diga, oh, me faltó observar si estaban expuestos o no a ruido. ¿Y por qué? Porque no lo notó, se me fue nomás. En cambio, si las tiene anotaditas, va a ser más sencillo ir chequeando, tiene, no tiene, tiene, no tiene. Entonces avanza más rápidamente con eso, ¿vale? Eso vamos a hacer hoy. Así que, si hay alguna duda, consulta. La parte de entrevista,